El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo le llevaron a Jesús un endemoniado mudo y después de echar al demonio el mudo habló. La gente decía admirada: nunca se ha visto en Israel cosa igual. En cambio los fariseos decían: este echa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando el Evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las muchedumbres se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Palabra del Señor. Concluimos, queridos amigos, este recorrido que hemos estado haciendo a lo largo de estos días en torno a este personaje que revolucionó el Valladolid de su tiempo. San Miguel de los Santos, también, como ha aparecido en el texto del Evangelio, causaba admiración en su momento. Y la admiración venía producida porque el Señor le bendecía con ese don de palabras, le bendecía también con esa capacidad para preparar y celebrar la Eucaristía, para estar en esa adoración ante la Eucaristía, y le bendecía también con esa otra capacidad para salir al encuentro de los necesitados. Había también otra bendición, pero esa a él le daba mucha vergüenza, y es que en más de una ocasión tenía esas levitaciones, tenía esos arrobamientos, y entonces cada vez que sucedía, dicen sus biógrafos que él lo pasaba muy mal. Y en algunas ocasiones estaba predicando, estaba celebrando o estaba en la oración con la comunidad, y dice que se levantaba hasta 1 metro por encima del suelo, provocando lo que era la admiración de los que estaban reunidos en su nombre. La admiración, pero no de todos, porque fijaros que cuando Jesús realiza este signo, muchos se admiran porque ha sido capaz de curar a un sordomudo, porque ha sido capaz de echar un demonio, según nos estaban diciendo. Pero había otros que le acusan de estar también él endemoniado. Lo pasó mal. Estuvo también recluido en la cárcel durante unas semanas porque tuvo que afrontar una acusación de alguno de sus monjes, de alguno de sus hermanos. Los biógrafos no nos han dicho en qué consistió esa acusación, o al menos yo no he encontrado ninguna biografía que lo dijera, y en la reseña que Alfa y Omega ha sacado sobre San Miguel de los Santos tampoco aparece esa acusación. Lo que sí aparece es que después de unas semanas de estar castigado, cuando salió fue a dar las gracias a los hermanos que le habían denunciado, porque dice que esos días en la cárcel, en la penitenciaría, le habían servido para encontrarse más profundamente con él y para encontrarse también con Jesucristo, y que lo que había sido una denuncia, después él lo estaba viviendo como un don, como una gracia de Dios. Nosotros en esta tarde queremos subrayar sobre todo su preparación, su adoración, su estima por la Eucaristía. El hecho de que aparezca en la iconografía con la custodia es porque es un santo eucarístico, es un santo que está en relación tanto
con la adoración perpetua como con esta otra, la adoración nocturna. Lo mismo sucede con el otro santo que nos ha llegado con las imágenes de la cofradía de la oración del huerto. San Pascual Bailón también tiene la custodia porque también es un santo eucarístico, movidos por esta realidad de la Eucaristía. Yo creo, queridos amigos, que la mejor enseñanza de estos días y de esta presencia de la vida de San Miguel de los Santos entre nosotros es precisamente el que nos transmita ese aprecio por la Sagrada Eucaristía. En estos momentos donde, fijaros, las encuestas y las estadísticas nos dicen que hay tan pocas personas que valoran la celebración de la Eucaristía. Vamos a las estadísticas y las más generosas nos dicen que en torno a un 70% de las personas que vivimos hoy aquí en España nos confesamos creyentes cristianos. Y luego después de esos 70% nos hablan de que es muy escaso el número de los que se consideran practicantes, entendiendo por practicantes el hecho de ir también a la misa los domingos, celebrar el Día del Señor. Pues que Miguel de los Santos, que nos acompaña en tantas celebraciones, ¿verdad?, aquí en nuestra iglesia de San Nicolás, que tenemos la suerte de celebrar sobre sus reliquias, como sabéis que hacían los primeros cristianos en las catacumbas, que celebraban sobre las tumbas de los que habían muerto, muchos de ellos en la persecución, pues que Él a nosotros nos aliente para vivir con más profundidad la Eucaristía, pero también para ser testigos de la Eucaristía en medio de nuestro mundo, ser también difusores de la Eucaristía en la realidad en la que nos ha tocado vivir. Nos ponemos en pie y roguemos, hermanos, a Dios Padre, que fortalece nuestra fe con el testimonio de santidad de Miguel de los Santos, y pidámosle que escuche nuestras súplicas.